Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, en realidad malos días estos. El terrorismo islamista ha vuelto a golpear Siria y se ha cebado otra vez, una vez más, de manera incansable contra los cristianos. Concretamente, los terroristas han dinamitado la iglesia de San Elías en el barrio de Duela, en Damasco. Se trata de una iglesia muy antigua, una de las primeras del cristianismo. De hecho, está a pocos metros, o sea, a pocos cientos de metros, si es que llega, porque cruzas la ronda desde Duela. O sea, Duela está al borde de una ronda que separa lo que es el Damasco ya posantiguo con la ciudad vieja, ¿no? Y al otro lado está Bab Sharki. En Bab Sharki está San Ananías, que es la primera iglesia cristiana aún en pie. Quizá hubo otras anteriores a San Ananías en el cristianismo, pero no siguen en pie. Sin embargo, bueno, pues San Ananías sí. Aquí en San Elías, bueno, los terroristas han dinamitado la iglesia premeditadamente, de manera con premeditación y alevosía, que se dice, ¿no? Jurídicamente, o sea, de manera muy calculada. El domingo, no cualquier domingo, el domingo estaba lleno de feligreses, pero es que además domingo de Corpus, antes de ayer, domingo de Corpus, con lo cual los terroristas calcularon que estaría a rebosar decenas de muertos, decenas de heridos. Y bueno, decir que Duela es un barrio mayoritariamente cristiano, al borde del casco viejo, en el extramuros todavía, del casco viejo de Damasco, o sea, en la parte nueva. Y ya no lo es mayoritariamente cristiano, o sea, lo sigue siendo mayoritariamente cristiano, pero claro, la composición de las gentes que pululan por ese barrio pues es distinta, ¿no? Ha cambiado el espectro porque después de las modificaciones políticas que ha habido en Siria, pues hay los colonos del gobierno y paragubernamentales a los que les han dado casas de las cuales han desalojado a sus propietarios cristianos y bueno, y los han metido allí, y ahora hay más de todo, digamos, ¿no? Además de que los terroristas, pues amparados por el gobierno, campan a sus anchas. Va también de un día, no solo lo hacen en el día de Corpus, sino en varios días que son festividades especiales de la cristiandad y tal. Pues en Siria tienen costumbre de que los niños del barrio, que normalmente participan de algún cao, no siempre, ¿no? Pero muchos de ellos participan de algún cao, de algún splay, así tipo scouts, vinculados con la iglesia del barrio, con la parroquia y tal. Pues los días como ese día, de domingo de Corpus, se concentran en la iglesia con tambores. Bueno, ellos en el splay aprenden a tocar instrumentos y tal, pues con tambores, con instrumentos de viento y demás, y salen a hacer una especie de desfile, así tocando música y tal, en honor pues a los patrones de la parroquia y en honor a la iglesia y a Jesucristo y tal. Entonces los terroristas pensaron justamente que era un día en el que también iba a estar lleno de esos niños que salen a partir de determinado momento de la parroquia y desfilan por el barrio. Bueno, el gobierno genocida de Damasco, de manera hipócrita, pero siendo consciente de que el mundo mira a Siria y de que no tienen patente de corso en Siria para hacer lo que les dé la gana, pero por motivos de imagen y para que no contaminen a sus padrinos extranjeros, deben guardar ciertas formas. Entonces, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, ellos permiten todo esto cuando no participan ellos directamente y son los autores directos. Pero una vez cometido el atentado, tuvieron la iniciativa de declarar día de luto nacional.
a lo que la Iglesia, y en concreto los clérigos de San Elías, han respondido que los cristianos no necesitamos que otros, que son nuestros verdugos, de manera hipócrita decreten luto nacional por nosotros, sino que necesitamos que Siria entera se vista los hábitos del luto, se ponga de luto por el gobierno que sufrimos, por el gobierno que padecemos. Esa ha sido la inteligente y emotiva respuesta de la Iglesia en Siria, y en particular de la Iglesia de San Elías, a esta iniciativa hipócrita gubernamental. Bueno, entonces, ¿qué decir? Pues decir que se dice que los autores son una organización islamo-terrorista llamada Ansar Allah. Son los principales sospechosos y no sé si lo han reivindicado, pero este nombre ha estado circulando tanto por redes sociales como a través, bueno, de la rumorología y de la propia gente, ¿no?, que se lo imputa a Ansar Allah. Pero decir que esto es accidental, esto es irrelevante, se puede llamar Ansar Allah como se podían haber llamado Estado Islámico, se podían haber llamado Yihad Islámica, o talibanes, o gobierno genocida de Damasco, o se podían haber llamado Golani, o se podían haber llamado Boko Haram, o Hamas, o Al-Qaeda, o Jabhat al-Nusra, o el HTS, ahora integrado en el nuevo ejército sirio en el poder, Ahrar Tahrir al-Sham. El nombre es lo de menos, son tentáculos de un mismo pulpo. Es cierto que compiten entre ellos muchas veces por acaudillar el máximo número de adeptos en sus filas por cuestiones organizativas y por cuestiones de, bueno, estratégicas, y por el negocio también que tienen adosado a todo su montaje, ¿no? Pero compiten entre ellos porque son fanáticos, justamente es un comportamiento propio de fanáticos, y más siendo religiosos. O sea, el hecho de que entre ellos se matan porque cada uno se vindica como los valedores y cumplidores ortodoxos coránicos, más que los de enfrente, que son iguales que ellos, pero que a veces se convierten en sus mortales enemigos, y cada uno se convierte en paladín del precepto, del pilar. No es un precepto, de hecho es un pilar del Islam, uno de los 5 pilares del Islam, de la yihad, de hacer la guerra santa. Y ahora algunos diréis no, porque esto es una perversión de la yihad, ya que hacer la guerra santa en el Corán no significa actos de terrorismo, de barbarie, no significa poner coches bomba. La yihad se practica en el campo de batalla, a campo abierto, y luchando con el Yund unificado, con el ejército islámico, con lo que se llama el Yund. Bueno, eso es un error. Es decir, la yihad en el Corán no incluye terrorismo y no incluye coches bomba, porque no había coches bomba y porque las prácticas y sus posibilidades de práctica a campo abierto en la época, mientras conquistaban territorios y sometían a la población, la exterminaban o la incorporaban forzosamente a la UMA, a la comunidad de creyentes musulmana, pues era otra época y eran otras prácticas. Pero no significa que la yihad en sí incluye el terrorismo. Es que no había concepto de terrorismo, pero ahora la yihad es falso eso, o sea que es una perversión de la yihad. La yihad es eso. No significa que forzosamente ha de significar coches bomba, pero puede significar coches bomba porque es un concepto pragmático. O sea, es decir, lo que no es un concepto, digamos, de principio excelso que incluye una serie de comportamientos y otros no. La yihad se define en relación a unos fines. Es lo que Weber llamó racionalidad con arreglo a fines. No es racionalidad que Weber llamó con arreglo a valores. Ahí los valores están subsumidos en la lógica de la meta. Y la meta de la yihad es expandir y extender la UMA a las duras y a las maduras, por las buenas o por la fuerza, sometiendo, exterminando a lo que no se puede someter, y
convirtiendo a lo que se pueda convertir y a lo que no se le da matarile. O si son gentes del libro, son dimníes, entonces no hace falta exterminarlos, se les puede hacer lo que ellos cínicamente llaman proteger, convertirlos en protegidos, en gentes que viven bajo el ala del Islam, pagando más impuestos y pagándoles la vida a los privilegiados musulmanes que se establecen en sus territorios. Se llaman dimníes porque son los que pueden sujetarse, debido a que son judíos o cristianos, tienen la alternativa de sujetarse a la dima, que es una especie de contrato de jerarquización poblacional por el cual se establece una desigualdad de convivencia entre los protegidos, los llamados protegidos, y los llamados protectores musulmanes que se establecen allí, que los dominan. Si este sometimiento se ha hecho en paz, o sea, si la población no se ha resistido y ha sido sometida, se sujetan a la dima. Si la población no se ha sujetado de manera pacífica y ha opuesto resistencia, o sea, si ha habido guerra, lo que se procede a afirmar, o afirmar simbólicamente, no hace falta afirmar simbólicamente o realmente, no es la dima, es el sul, que podría traducirse como pacto de capitulación. O sea, los judíos o cristianos capitulan y se les ordena la vida con leyes especiales, con una serie de patrones que deben cumplir, con una serie de proscripciones y de prescripciones, entre las que se incluyen el no hacer profesión de fe pública y el no hacer profesión de fe que signifique que un musulmán puede oír, percibir, sentir de alguna manera, ver esa profesión de fe. O sea, es decir, pueden estar en una iglesia recluidos, pero no pueden, por ejemplo, pues salir a celebrar en procesión un domingo de Corpus tocando los tambores, porque eso es haram, eso está proscrito. O sea, pueden mantener su fe, pero recluidos en el gueto y sobre todo silenciosos y sin molestar a estos que piden tolerancia y piden no sé qué, y en nombre de ser la religión de la paz, que a ellos se les permitan cosas que no se permiten ni a los cristianos, pero luego ellos no permiten, o sea, no toleran ni siquiera ver una muestra de cristianismo, folclórica, de ritual, de culto, de lo que sea. O sea, eso ya te pueden matar. Para los que dicen que esto es entre comillas normal, no quiero decir que esa gente lo justifique, pero que dicen que en términos político-teológicos es normal que hagan eso en el mundo árabe, en Siria, por ejemplo, porque la consideran dar al Islam, literalmente la casa del Islam, concepto también coránico que habla de aquellos territorios conquistados por la Umma, incorporados más adelante, ¿no? Más adelante al califato, aunque el concepto de califato no está en el Corán, pero en la práctica significa eso, ¿no? Son tierras que han sido incorporadas alguna vez al poder político del califa, el julafá, en plural, y que por tanto no pueden dejar de serlo. Una vez lo han sido, como Siria, ¿no? Formó parte del califato abásida, luego fue Damasco capital del califato omeya y tal. Tienen que ser siempre, según ellos, dar al Islam, y que haya poblaciones de protegidos, entre comillas, como los cristianos, pero que con Bashar al-Assad vivían en igualdad jurídica, en igualdad fiscal, tributaria, que no pagaban impuestos especiales porque no tenían la tipificación de protegidos, eran ciudadanos sirios en igualdad civil como cualquier otro, como los musulmanes. Para ellos eso no puede ser, o sea, es como una rebelión de esclavos, como los que están destinados a ser los esclavos del Islam alcanzaron un estatuto de igualdad civil y de igualdad fiscal.
hay que vengarse de ellos, hay que matarlos, porque lo hacen en Siria, ¿no? Pero hay gente que dice, bueno, esto lo hacen en Siria, lo hacen en el mundo árabe, pero en Europa, que no llaman Dar al Islam, la casa del Islam, hay una parte de Europa que sí, ellos llaman Europa, para ellos Europa es los Balcanes con las poblaciones turco-musulmanas albanesas del Kosovo y de Bosnia, y hasta las puertas de Viena, o sea, hasta las puertas de donde llegó el Imperio Otomano y fue parado el Imperio Otomano, las puertas de Viena. Ellos a eso le llaman Europa. O sea, los islamistas a Europa no le llaman todo, eso le llaman Europa. Y el resto, es verdad, no lo tienen tipificado como Dar al Islam, pero es igual, o sea, el precepto de yihad significa extender y expandir la umma, la comunidad de creyentes, lo máximo posible, con una aspiración ideal de tipo universal, o sea, lo máximo, incluyendo todo el mundo tendencialmente, no solo en base a una historia de organizaciones político-religiosas que han imperado en un territorio anteriormente, sino en base a extenderse lo máximo posible. O sea, que se equivocan quienes dicen que en Siria sí, pero en Europa no, en Europa también lo hacen. También ha habido atentados, también ha habido coches bomba, atropellamientos multitudinarios en las Ramblas en Barcelona, en mercados en Holanda, en Amberes, en Alemania, mercados de calle que han atropellado indiscriminadamente a la gente, pero no es indiscriminadamente, tal y como el término se puede interpretar de manera etimológica. La etimología de indiscriminado es que no discrimina, o sea, es que no es selectivo, no es indiscriminado, es discriminado, porque son ataques discriminados. Discriminan, o sea, seleccionan a los cristianos europeos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, en Siria son muchos más, son muchísimos más, son millones, y amparados por el actual gobierno genocida de Damasco. Y en Europa no. O sea, lo que cambia es una correlación de fuerzas que es distinta con respecto a Siria. Pero cuando la correlación de fuerzas se lo permita, pues harán como en Siria. Porque, contra lo que piensan muchos, los yihadistas, los islamoterroristas, el yihadismo, no es no es como un virus extraño que ha pervertido el Islam, que se apodera de él, y los yihadistas son una especie de abducidos o alienígenas o ultracuerpos que han entrado y han corrompido los cuerpos de unas personas con una cosmovisión de las cosas esencialmente distinta a eso. No es así. Eso no quiere decir que todos ni que la mayoría de los musulmanes sean tendencialmente yihadistas, porque entran muchos más factores en juego. Entra la modernización del país bajo el cual viven los musulmanes, entra la cultura local, entra, bueno, el cambio sociocultural histórico que han sufrido, bueno, que han experimentado algunas sociedades musulmanas, y que hace un contrapeso con respecto al pensamiento yihadista. Entran factores psicológicos. No cualquier ser humano, no cualquier persona, por muy afín que sea en lo teórico a ese pilar del Islam que es la yihad, está dispuesta a hacerlo él mismo o ella misma, porque su temperamento pues no se lo permite. Entran muchos factores en juego, o sea, no es un paso automático, pero la raíz de ese paso, la raíz de dar ese paso es religiosa, y es religiosa en sí, en el credo. Forma parte de los 5 pilares, nada menos, el hacer la guerra santa. Entonces no es una cuestión de perversión, es una cuestión de que afortunadamente hay muchos factores, o sea, la extensión del humanismo en el mundo, de la cultura humanista, el avance, la secularización parcial de muchas de las sociedades, incluso de las musulmanas, que hace de contrabalance a ese impulso. Pero allí donde se toman el Corán como lo que es, no pervirtiéndolo, sino ahí donde hacen una lectura literal
que es la que pide la propia fe islámica, y se lo toman como lo que es, van a la yihad. Y a todos los que estéis pensando, ostras, pues mira, no ha salido ninguna noticia, no hay ningún reporte o apenas ningún reporte de esta atrocidad cometida contra los cristianos feligreses en la iglesia de San Elías en Damasco, el barrio de Duela, pues deciros que estáis en lo cierto, que como no hay ningún... O sea, en Occidente no va a decirse nada de esto, o apenas va a señalarse nada. O sea, a lo mejor se va a decir algún comentario de pasada, pues porque las élites occidentales, tanto mediáticas como político-estatales, como supranacionales, como burocráticas europeas en Bruselas, internacionales, en la ONU, en la Haya, como las élites económicas, financieras, europeas y occidentales en general, salvo algún caso, están a favor del yihadismo y son supporters y son financieros del yihadismo, porque ya les va muy bien tener a las poblaciones aterrorizadas en el paroxismo, en el sumum, o sea, en la apoteosis del terror y por tanto del control social poblacional, tanto en Oriente Medio como en Europa. Tener a las poblaciones bajo la bota de un peligro yihadista. Entonces, les va perfectamente la barbarización de ciertos territorios y les funciona así. O sea, tampoco van a decir nada sobre las masacres de cristianos, y sobre esta en particular tampoco, porque bueno, no quieren que surja una sintonía, una empatía de los europeos hacia la Siria cristiana, el Líbano cristiano, la Palestina cristiana, la Jordania cristiana, y que Europa empiece a mirarse en el espejo de sus orígenes y se le ocurra pues hacer lo propio, ¿no? Se le ocurra en lugar de interiorizar el Islam que viene de otros sitios e islamizarse, pues Europa ocurrírsele que la solución es recristianizarse y mirar al espejo de sus orígenes. Entonces, como no quieren que Europa se acuerde de ellos, pues no les va a sacar por la tele ni va a hacer ningún tipo de mención a esto. Pero no solo no vais a ver a los medios recogiendo la noticia, sino que no vais a ver a ningún activista, ni activista pro-palestino, a ninguna vedette del nuevo orden mundial y del globalismo como Greta Thunberg, a ningún miembro del gobierno o miembro de la política, de la alta política española como Yone Belarra o como Irene Montero. No vais a ver a nadie pues acordándose de esto, y aunque lo sepan no van a decir nada, no van a empatizar, no se van a solidarizar, no vais a ver por ejemplo a los de Hamas, solidarizándose con esto que han hecho a los cristianos, ni con lo que hacen a los cristianos. Y no les vais a ver condenar nada de esto. Pero ¿cómo les vais a ver condenar nada de esto si es que ellos son lo mismo? Tienen también esa ideología y tienen también esa forma de actuar. Si palestinos cristianos antes de la invasión turco-otomana era más o menos el 50%, a veces un poco más, a veces un poco menos, de la población palestina eran cristianos. Y después ya del asentamiento de los otomanos eran muchísimos menos. Se cargaron o convirtieron a la fuerza a cientos de miles de palestinos cristianos. Los turcos, los máximos financieros de Hamas junto con los cataríes. No vais a ver a ninguna organización izquierdosa acordándose de esto. ¿Por qué? Porque, como decíamos, de los nombres que suben a la palestra del islamoterrorismo,
y que pueden ser muchos nombres, pero que son lo mismo. También estos nombres de activistas, de vedettes, de ONGs, son lo mismo. Tentáculos de un mismo pulpo. Bueno, pues gracias por haberme escuchado y hasta otra. Un abrazo. Disculpad un dato importante que me había dejado. La televisión, entre comillas, pública, gubernamental, siria, Sana, estaba emitiendo en directo porque, bueno, hipócritamente decretaron, ya lo he dicho, día de duelo nacional y estaba reportando en directo esto, ¿no? El atentado y lo que se deriva y tal. Y entonces conectaron en un momento dado con la homilía que se estaba celebrando en la iglesia, o sea, en otra iglesia, como recordatorio y como condena, ¿no? Y recordatorio de las víctimas y tal. Y entonces en un momento dado, nada más conectar, los mandamases burócratas de la información que mandan sobre los técnicos y que estaban desde allí reportando sobre el terreno, cortaron la transmisión. Hasta ahí llega la podredumbre. O sea, aunque habían decidido informar sobre el hecho, por no molestar a la población islámica, a los televidentes, espectadores que podían estar viendo eso y tal, y no molestarles con una homilía, estaba celebrando pues esto allí en una iglesia, no molestarles con hacer público un acto del culto cristiano que, según la Sharia ahora imperante en Siria, no puede ser, ella ha dicho, no puede ser público, o sea, no puede ser algo que vea a un musulmán porque le ofende, es impuro, le ensucia. Entonces, para preservar la pureza de la audiencia, cortaron la transmisión, dado que no se puede, o sea, son actos de fe que no son comunicables ahora en Siria y según la Sharia. Bueno, muy importante este dato, pensad sobre ello, reflexionad y hasta siempre.